Cuidado de sombras. La victoria se sentía como ceniza en la boca. El capitán Hayes, un hombre con fama de intachable, ocupó el despacho de Vance. Elogió públicamente a Miller y a la detectiva Rossi por su valentía. Pero en privado, sus ojos los analizaban buscando grietas en sus historias. En los pasillos de la comisaría, los susurros los seguían como sombras. Eran nueces para la ciudad, pero para los suyos estaban marcados por una alianza inconfesable. Pasó un mes de tensa calma. Entonces encontró un cuerpo en el distrito industrial. Un antiguo matón de la mafia, borrado del mapa durante años. El asesinato fue preciso, profesional, pero sin firma, sin rosa. Hayes asignó el caso a otro equipo, relegando deliberadamente a Miller y Rossi a archivar casos sin resolver. Una jaula de papel. Un segundo cuerpo, un blanqueador de dinero retirado. Rossi, trabajando esa tarde, encontró el hilo que los unía. Ambos eran figuras del imperio criminal que Rossi había desmantelado antes de convertirse en asesina de la Rosa. «No es coincidencia», le dijo a Miller, con la voz apenas un susurro. «Alguien está cazando su pasado». Tenían que advertirla, pero ¿cómo se contacta a un fantasma? Miller condujo hasta el invernadero, abandonado. El aire pesado con el recuerdo de su pacto. Dejó una nota bajo un ladrillo suelto en la pared desmoronada. 5 palabras. «Están cazando a tus fantasmas». La respuesta llegó días después. No era una nota, sino un único pétalo de rosa negra, marchito, dejado en el parabrisas del coche de Rossi. Dentro de su pliegue, una diminuta tarjeta de memoria. Contenía un nombre, Dante, y una ubicación, una estación de metro en desuso. La encontraron en la oscuridad resonante de la estación. Parecía más acosada, menos depredadora. «Dante fue mi mentor», confesó Rossi. Su voz era un eco helado. «Me enseñó todo. Creía que había muerto. No está limpiando la casa. Me está borrando a mí, empezando por mis primeras muertes, para llegar hasta el presente. Él conoce mis métodos», continuó Rossi, su mirada fija en Rossi. «Los usará en mi contra. Hará que parezca que he vuelto, pero de forma errática, desquiciada. Y sabe de ustedes. Los verá como mi única debilidad». La amenaza ya no era solo para Rossi. Ahora ellos también formaban parte de su objetivo. Dante les envió un mensaje. Dejó un paquete en un lugar que solo Miller y Rossi conocerían por un antiguo caso archivado. Dentro, una única rosa blanca yacía. Sus puntas estaban sumergidas en tinta negra. Era una burla, una declaración de «los veo y los conozco», su secreto. «Quiere un enfrentamiento donde todo empezó para nosotros», dijo la voz de Rossi a través de su auricular. «Una planta química abandonada. Ustedes son el cebo que no puede resistir. Manténganse con vida. Yo haré el resto». Después de esto, los detectives entraron en la planta química abandonada con las armas en la mano, en modo de supervivencia, dependiendo enteramente de una asesina. Dante apareció entre las sombras, una reliquia letal del pasado. Justo cuando acorralaba a Miller, Rossi descendió desde las vigas como una furia silenciosa. Su lucha fue una danza brutal entre maestro y alumna. Terminó con Rossi de pie sobre su mentor caído. Rossi miró a los detectives, su rostro una máscara impasible. «Esta deuda está pagada», susurró antes de desaparecer. Los dejó solos, con el eco de la batalla
y la certeza de que la línea que habían cruzado se había borrado para siempre. El libro de cuentas del diablo. La deuda está pagada, pero la factura está por llegar. En el silencio de la planta química, Miller y Rosie se enfrentaron a la cruda realidad del cuerpo de Dante. No había opción. Usando sus conocimientos forenses a la inversa, prepararon la escena, un ajuste de cuentas de la mafia, lo suficientemente creíble como para desviar las sospechas. Pero cada acción nos hundía más en la oscuridad que había jurado un día combatir. El capitán Hayes se hizo cargo personalmente del caso de Dante. En la sala de reuniones expuso los detalles, pero sus ojos seguían volviendo a Miller y Rosie. Un trabajo profesional, dijo Hayes, su voz cortante, casi demasiado perfecto. Sintieron el lazo invisible apretarse en su cuello. Y Hayes no está investigando un asesinato, los estaba investigando a ellos dos, desesperados por encontrar algo que los salvara. Rosie registró en secreto el escondite de Dante, detrás de un ladrillo suelto. No encontró un arma ni dinero, sino algo mucho más peligroso. Una memoria USB encriptada. No era una prueba policial, era un secreto que podía ya sea liberarlos o enterrarlos ellos mismos para siempre. Hayes los acorraló en su despacho. No los acusó, simplemente expuso las inconsistencias del caso, los agujeros en su coartada, las improbabilidades que solo un policía corrupto podría crear. Están suspendidos, anunció fríamente. Entré en sus placas y armas. Investigación interna. La puerta se cerró, dejándolos aislados y expuestos. Con sus carreras dependiendo de un hilo, acudieron a un contacto del submundo digital. El contenido de la memoria USB se desplegó en la pantalla de un portátil. No era una lista de víctimas como la vez pasada, sino un libro de contabilidad. Dante no estaba solo borrando el pasado de Rosie, estaba rastreando un nexo de corrupción que unía a la mafia con las más altas esferas de la ciudad policíacas. El primer nombre de la lista era un concejal conocido por su retórica de ley y orden. Mientras debatían su próximo movimiento, saltó la noticia en sus teléfonos. El concejal había sido encontrado muerto en su casa. Suicidio, decía el titular. Ellos sabían que era una mentira. Alguien más tenía una copia de la lista y estaba limpiando la casa. Encontraron un mensaje al día siguiente en la puerta. No para ellos, sino para el nuevo asesino. En la puerta principal del ayuntamiento, dibujado con tiza, había un único y elegante rosal. Pero este era diferente. Las espinas eran exageradamente largas y afiladas, y una de ellas goteaba una gota de sangre. Era Rosie reclamando su territorio. Ahora estaban atrapados en un fuego cruzado. Hayes los quería por asesinato. Una conspiración sin rostro los quería muertos para proteger sus secretos. Y Rosie, un fantasma impredecible, estaba cazando la misma conspiración. Su única salida era resolver el caso antes de que cualquiera de las otras dos fuerzas los aplastara. Decidieron tomar la ofensiva. Miller hizo una llamada anónima a un periodista de investigación de confianza, dándole el nombre del siguiente objetivo de la lista. Este era un juez del Tribunal Superior. Era como lanzar una piedra a un nido de avispas, pero quedarse quietos era una sentencia de muerte segura. La historia de la periodista no llegó a imprimirse. Esa noche, el coche del juez explotó en una bola de fuego.
Hayes, revisando las imágenes de seguridad de la zona, detuvo la grabación en un fotograma. En una azotea cercana, una silueta observaba el infierno. Era un fantasma, y Hayes se dio cuenta de que sus dos detectives suspendidos no eran los asesinos, eran el mismo cebo.